Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, licenciada. Sí, Ay, muchas gracias. Ya, bueno, pues antes una pequeña explicación. Bueno, han trabajado el personal sobre los medios o los conceptos que tenemos que tener sobre la calidad de la imagen, o sea, contraste y densidad en que ustedes en una oportunidad van a tener que realizar el escaneo o la verificación de la calidad de la imagen, ¿no? Entonces eso es importante. Vamos a compartir. Muy bien. ¿Dónde estamos? ¿Ven mi pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, licenciada, se observa. Ya. dice. Ahora, ¿dónde está? Pues compartir pantalla completa. Esta computadora es nueva y no sé qué está, no encuentro la presentación. ¿Ustedes la ven? ¿Dónde está? César. Dice. ¿Dónde está la presentación? No la observo. ¿En dónde está? ¿No es la que está compartiendo? Estoy compartiendo, pero quiero pantalla completa. Pero se ve. ¿Se ve o no? Sí, dice, se ve. Ya. Sí, sí se ve. Vamos a ver entonces. Bien, vamos a hablar de densidad y contraste, que son dos conceptos que ustedes en el momento de la calibración o de la evaluación de un equipo que tenga generación de imágenes como son tomografía, resonancia, mamografía, dental, radiodiagnóstico, son imágenes en las cuales ustedes van a poder ver si los softwares no están adecuados porque generan imágenes y ustedes tienen que evaluar la calidad de la imagen. Entonces, estos dos conceptos es necesario que ustedes las sepan, ¿no? Entonces, vamos a hablar qué es densidad radiográfica, vamos a aplicar una imagen, vamos a ver qué factores influyen en la densidad radiográfica, vamos a hablar otro concepto que es importante en la calidad de la imagen, que es el contraste radiográfico, como también los factores que influyen, ¿no? Y cómo la radiología digital no ha podido mejorar la calidad de la imagen, porque podemos hacer que esta imagen se modifique en densidad y contraste, es decir, se puede manipular la imagen, ¿no? Es así que una imagen radiográfica, como es el objetivo de todos estos equipos, generar una imagen que sea de calidad diagnóstica, además, ¿no?, que se pueda valorar en cuanto a las diferencias de densidades que tengan, ¿no? Y por otro lado, ver si las dosis de radiación que se está emitiendo en una determinada estructura está dando resultado una calidad de imagen.
¿no? Entonces, es así que la densidad radiográfica es el grado de ennegrecimiento de una radiografía, es el grado de ennegrecimiento de una imagen. Por ejemplo, en la radiología convencional, como dice aquí en el texto, ¿no? Se tenía que realizar un procesado manual donde los cristales de bromuro de plata tenían que generar una imagen latente y luego visible y luego permanente, lo cual en la digital no es así, ¿no? Es diferente. Se puede manipular porque existe un software donde se puede modificar esta densidad, pero en realidad el concepto en sí, la densidad radiográfica es el grado de engrandecimiento que podemos ver en una imagen, como en este caso una radiografía de hombro, podemos ver un grado de negro en los bordes en los cuales los rayos X no han interactuado más que con la composición de la película radiográfica. Sin embargo, ya con la estructura podemos ver ese grado de ennegrecimiento, de blanco, gris y más negro, ¿no? Este grado de ennegrecimiento, ustedes en todas las imágenes van a ver que siempre hay un negro total, ¿no? Un negro total. Y en la estructura van a ver un gris, que es la parte de tejido blando, porque son densidades mucho menores en relación al hueso. El hueso tiene dos tejidos diferentes, uno compacto, que es más blanco, y una parte central que es tejido esponjoso, que es mucho más gris, ¿no? En la radiología convencional, nosotros la mayor dificultad que se veía es que se daba una dosis de radiación, ¿no? Y se tenía que procesar y ahí no se podía manipular la imagen. Ahí tenía que utilizarse factores más exactos que el equipo generaba. Y cuando ya el equipo empieza a fallar en cuanto a calibración o fallas del tubo de rayos X, en la radiología convencional no se puede modificar, ¿no? Se procesa y pueden salir muy claras o muy oscuras, ¿no? Esa es la diferencia con la radiología digital. Los factores que más van a influir en la densidad radiográfica cuando se ponen factores de exposición en una determinada imagen es el miliamper segundo. ¿Qué es el miliamper segundo? El MA, que es la cantidad de electrones, y el segundos es el tiempo que va a interactuar con la estructura esa cantidad de rayos X, ¿no? Entonces, multiplicado el MA por el tiempo nos da el miliamper segundo. Ustedes en los equipos van a ver quizás desglosado el MA y el tiempo, o directamente el miliamper segundo, que es la multiplicación del MA y el tiempo, ¿no? Entonces ustedes tienen que conocer de dónde sale el miliamper segundo. El MAS, ¿no? Es la multiplicación del miliamper por el segundo, ¿no? Entonces, cuando nosotros aumentamos el tiempo de exposición, la densidad radiográfica puede aumentar, ¿no? Pero que esto va equilibrado con el kilovoltaje, ¿no? Porque a una determinada cantidad de radiación se tiene que dar también la penetración, la fuerza de penetración para que interactúe con la estructura, ¿no? Entonces ustedes van a ver, ¿no?, que estos factores de exposición, principalmente el MA, que afecta, ¿no?, al miliamper segundo, perdón, a la densidad, puede haber que en algunos casos sea muy blanca, ¿no?, la imagen, y estemos utilizando mucho miliamper segundo, ¿no? O a ese miliamper segundo estemos dando mucha penetración y las imágenes salgan negras, ¿no? ¿No? Otro factor que influye mucho en la densidad radiográfica es la distancia. Se ha estandarizado una distancia entre la estructura, bueno, el receptor y el tubo de rayos X de 1 metro en las estructuras de brazo, columna, abdomen, miembro superior, miembro inferior, senos paranasales, ¿no? Sin embargo, otra distancia que también se ha estandarizado es cuando se sacan radiografías de tórax.
que parte de estos 100, de 1.60 metros, o sea, o 1.80, ¿no? 1.80 que son distancias que se estandarizan. Principalmente en toras se utiliza esta distancia para tener un tamaño y forma real de la estructura, como es pulmones y silueta cardíaca. Entonces, si nosotros vamos a modificar las distancias, o ustedes cuando realicen alguna prueba modifican la distancia, entonces también el miliampere segundo se va a modificar. Si van a disminuir, el miliampere segundo van a tener que reducir. Si van a aumentar, si van a aumentar la distancia, van a tener que aumentar el miliampere segundo. Entonces, ese es uno de los factores que quizás puede fallar, ¿no?, en algunos protocolos que se realice y puedan tal vez ellos indicar que es por el equipo, ¿no? Sino que también este factor hay que tomar muy en cuenta y es así que se tiene que hacer prueba a estas distancias que están estandarizadas, ¿no? Entonces, como les decía, el kilovoltaje es otro factor que va a influir en la densidad porque tiene que acompañar al miliampere segundo. El principal componente o digamos el principal factor que va a influir en la densidad estamos definiendo que es el miliampere segundo. Pero a ese miliampere segundo tiene que acompañarle el kilovoltaje, que es la fuerza de penetración. Entonces tiene que ir equilibrado para que mucho KB no borre las estructuras y un KB o una penetración adecuada sea adecuado para que la imagen no borre las estructuras pequeñas, ¿ya? Entonces, es importante manejar esto. Fíjense, pues se puede hacer pruebas a 95 kilovoltaje, como vemos en esta imagen, ¿no? O a 80 de kilovoltaje. Fíjense que cuando utilizamos un miliampere segundo y aumentamos mucho kilovoltaje a ese miliampere segundo, podemos borrar ciertas estructuras más pequeñas, como en este ejemplo. Aquí vemos una imagen más radiopaca, que son imágenes que generan no estructuras, sino tal vez patologías que tienen mayor densidad, como los cálculos renales. Podemos borrar aumentando mucha penetración en la cantidad de rayos X, ¿no? Entonces, siempre hay que realizar algunas pruebas para ver la calidad de la imagen en determinados factores con un determinado miliampere segundo. Esta es una imagen en la cual quizás en alguna oportunidad ustedes lo van a ver, la radiología convencional con chasis, que dentro de los chasis están las pantallas reforzadoras, ¿no? Estos también son factores que van a influir en la densidad radiográfica. O la radiación dispersa. ¿Qué quiere decir radiación dispersa? Cuando ustedes van a realizar un protocolo, por ejemplo, en este caso de la imagen, un dedo, ¿no? Un dedo, la colimación o la delimitación del haz de rayos X se la tiene que hacer para esa estructura, dimensionando, ¿no?, el espacio de la estructura, solamente no irse más arriba ni más abajo, ni abrir todo el campo, ¿no? Cuando nosotros reducimos el campo de irradiación, la radiación dispersa, que es cuando rebota en línea recta, y esa es la que llega al personal, ¿no? Esa es la que va a perjudicar, es una radiación innecesaria que recibe el personal o la persona que está cerca, ¿no? Entonces, cuanto más se abra el campo de irradiación, va a haber una radiación dispersa y eso va a perjudicar en la densidad radiográfica. Entonces, es importante que la colimación o la delimitación del campo sea adecuada a la estructura que se va a estudiar, ¿no? No abrir todo el campo y ahí sí esa radiación dispersa va a afectar en la densidad de la imagen, ¿no? La zona anatómica es también uno de los factores. No es lo mismo sacar una estructura que en su composición esté lleno de aire o tenga aire, o una composición, por ejemplo, en el fémur, como es en esta imagen, tenga un hueso largo, ¿no? O abdomen, que también hay estructuras macizas como
como órganos como hígado, riñones, toda en la parte central está el intestino delgado, intestino grueso, o la densidad ósea, como es toda la cavidad pélvica y parte de la columna lumbodorsal, ¿no? Entonces, va a afectar la densidad de acuerdo también a la composición, la densidad de la estructura, ¿no? Entonces, eso también es otro de los factores que se tiene que tomar en cuenta cuando se realizan las pruebas, ¿no? Entonces, en consecuencia, se puede utilizar un kilovoltaje alto y un miliamper segundo bajo, como es en el caso de las radiografías de pulmones, ¿no? Esta es una radiografía de pulmón, vemos aquí el pulmón derecho, como ya habíamos indicado, es una imagen negativa en el cual los pulmones lo vamos a ver negro. Y aquí toda esta parte central es la silueta cardíaca. Silueta, no estamos indicando que es el corazón, sino estamos, porque el corazón está al centro de la cavidad torácica y se proyecta, ¿no? Cuando se toma una radiografía como silueta cardíaca, ¿no? Entonces, aquí en esto sí utilizan factores más altos de kilovoltaje y menos de miliamperes segundo por la densidad, porque esto es aire solamente, ¿no? Entonces, muchas veces se puede modificar también la densidad si el paciente no mete bastante aire. Miren, fíjense, aquí está bien inspirado. Podemos ver en su totalidad el pulmón izquierdo, ¿no? Con sus bordes bien delimitados, ¿no? Sus extremos libres, pero cuando no está lleno de aire, fíjense cómo es el pulmón mucho más pequeño. La silueta cardíaca es más ancho en la parte transversal, ¿no? Entonces, la silueta cardíaca sí tiene que verse así, con todos sus bordes, tanto el izquierdo como el derecho, y también los semidiafragmas, ¿no? Cuando no existe una buena inspiración, entonces miren cómo se altera, se modifica la imagen y por ende también la densidad, ¿no? Se lo ve mucho más claro. Entonces, es importante conocer este concepto y aplicarlo en la imagen, ¿no? Aplicarlo en la imagen para poder ver si el equipo está calibrado o está descalibrado. Hay fallas en la parte del software o hay fallas en el tubo de rayos X, ¿no? Entonces, este concepto sí la tienen que conocer y relacionar, ¿no? Con varias imágenes para que ustedes puedan aplicar, ¿no? El concepto de densidad y apreciar, ¿no? este grado de ennegrecimiento que sí o sí se tiene que ver en las imágenes. Otro de los conceptos importantes cuando uno quiere determinar la calidad de la imagen es el contraste radiográfico, ¿no? Decíamos que la densidad radiográfica es el grado de ennegrecimiento, ¿no? Vemos negro, vemos blanco, vemos gris, ¿no? Vemos negro por el aire, ¿no? Los contornos de la placa o de la placa de la imagen, o sea, placa radiográfica, vemos negro, pero también podemos apreciar el aire que también es negro. Podemos ver la columna, la densidad ósea que es mucho mayor, lo vamos a ver mucho más blanco, ¿no? Entonces, esa diferencia de densidades se llama contraste radiográfico, ¿no? Entonces, el concepto de contraste radiográfico es la diferencia de densidades entre las estructuras adyacentes. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos nosotros aquí apreciar hueso, podemos apreciar aire, podemos apreciar líquido, ¿no? Incluso podemos apreciar el tejido blando, ¿no? El tejido blando, la piel, los músculos. Entonces, en una imagen nosotros tenemos que apreciar esa diferencia de densidades, ¿no? Eso es el contraste radiográfico. Ahí ambos, densidad y contraste, juntos determinan la calidad de la imagen. Aquí les muestro una imagen positiva. Fíjense, el hueso es negro. Mire cómo podemos nosotros apreciar el tejido blando, cómo nosotros podemos diferenciar un tejido más compacto
de un tejido más esponjoso, ¿no? Entonces, esa diferencia de densidades se llama contraste radiográfico, ¿no? Entonces, el contraste radiográfico va a mejorar bastante la calidad de la imagen, el detalle de la imagen, el detalle de esa estructura. Muy diferente sacar una imagen más blanca con una imagen con mejor contraste, porque podemos apreciar los arcos costales, la densidad ósea, podemos apreciar el aire, podemos apreciar los contornos de la silueta cardíaca. Entonces, esa es la diferencia de densidades que nosotros tenemos que valorar en una imagen para determinar una calidad de imagen, ¿no? Como en una imagen digital nosotros podemos mejorar, si bien aquí se puede ver las vértebras cervicales, ¿no? Con una rectificación, ¿no? Generalmente hay una curvatura, pero cuando hay una contracción muscular, entonces el cuello, toda la columna cervical se rectifica y es así que el paciente empieza a tener dolores, ¿no? Entonces, si bien aquí en esta imagen podemos apreciar las vértebras, ¿no? Las apófisis espinosas, podemos ver también los agujeros, ¿no? de conjunción que están entre vértebra y vértebra, podemos ver estos espacios articulares, ¿no? Pero no con la claridad como se debería ver, o sea, no estamos diferenciando con mayor nitidez las densidades, el contraste, y como la radiología digital, al manipular la imagen, nosotros podemos mejorar la calidad del contraste. Miren, aquí podemos apreciar los bordes de la vértebra no tan nítidos, pero aumentando el contraste en la imagen, nosotros podemos ver con mayor detalle los contornos, ¿no? Los espacios se pueden identificar claramente, se puede ver las apófisis espinosas, sus bordes, ¿no? Podemos diferenciar el aire, ¿no? Aquí, toda la parte superior, la orofaringe, ¿no? Que parte desde la nariz, ¿no? Y parte de la tráquea que ya va ingresando hacia los pulmones. Esa diferencia de densidades es el contraste radiográfico. Y con la digital, con una imagen digital, nosotros podemos manipular la imagen, mejorar la calidad de la imagen, ¿ya? Entonces, el factor importante que va a determinar el contraste radiográfico es el kilovoltaje, ¿no? Que tiene que ir también acompañado de manera segunda exposición no están adecuados a esa estructura, no vamos a poder manipular la imagen, ¿no? No vamos a poder. Si le damos muy poco, no vamos a poder manipular. Si le damos mucho, entonces quizás ahí sí vamos a poder manipular en la imagen digital, ¿no? Es por eso que ahora un poco que se ha tergiversado esto. Se supone que la radiología digital tendría que reducir las dosis de radiación, pero ¿qué pasa en la práctica? Ellos aumentan más factores de exposición para tener ese rango de manipular, ¿no? De manipular una imagen, pero eso no es lo correcto, ¿no? Sino que sí, tiene que hacerse un cálculo equilibrado, dosis adecuada para una determinada estructura que también nos permitan manipular. Por ejemplo, aquí no podemos apreciar bien la parte de abdomen, ¿no? Está más blanca. No vemos una buena densidad, tampoco un buen contraste porque no estamos diferenciando. Pero si aumentamos el contraste, fíjense cómo mejora, ¿no? La densidad del hueso, los contornos, podemos apreciar cierta
aire, podemos ver el contorno del riñón derecho, ¿no? Entonces, esa diferencia de densidades y acoplado con esa diferencia de densidades que podemos ver en una determinada estructura, como en el caso de abdomen, que dentro de de su de sus componentes que están dentro del abdomen, podemos nosotros diferenciarlo, ¿no? Podemos ver la columna incluso, ¿no? Las columnas lumbares, incluso aquí el sacro y se ve también parte del coxis. Podemos apreciar eso, podemos diferenciar, ¿no? Entonces, esto a manera para que ustedes un poco puedan apreciar que muchas veces nos pasa esto, ¿no? No vemos con claridad, no analizamos con mucho detalle algunas imágenes. Estas imágenes tienen una historia, ¿no? En el Hospital del Niño, en el turno de la noche, de manera urgente, ha sido atendida una niña de 14 años, ¿no? Entonces, hay una patología que es el fecaloma, que el fecaloma es que se impactan las heces fecales o sea, el abdomen se distiende y es duro, ¿no? Es bien tenso, ¿no? Entonces, esta paciente ha sido enviada a rayos X para una radiografía de abdomen, ¿no? Por las características, el diagnóstico presentativo era el fecaloma. Pero, ¿qué ustedes pueden apreciar en esta imagen? Tanto en la negativa como en la positiva. ¿No? Resulta que se le saca la radiografía y encontramos ahí no un fecaloma. ¿Qué creen que se ha encontrado aquí? Torceduras, tal vez. Ya. A ver, ¿quién más? Esta es una radiografía de abdomen. En imagen negativa, radiografía de abdomen en imagen positiva. ¿Qué piensan? ¿Nada? César, estás muy callado. No se me ocurre nada, Alicia. Bien. Entonces, esta paciente no tenía pues, un fecaloma. Tenía un bebé. A ver, ¿dónde se puede apreciar? A ver, aquí esta es la cabecita. Aquí vemos la columna. Aquí vemos el fémur. Está flexionado. Pero en esta imagen positiva podemos ver con más claridad. Esta es la cavidad pélvica y miren cómo aquí está el huesito, la cabecita. Aquí, fíjense, aquí están la columna, el fémur, ¿no? Entonces, esta niña era de una provincia y estaban ahí sus papás y ellos decían pues que nunca salía, bueno, jamás le vieron con nadie, ¿no? Pero sin embargo estaba en proceso de parto y tuvieron que transferirle al hospital de la mujer, ¿no? No era un fecaloma, sino ya un ser vivo que ya estaba a punto de nacer, porque miren, está en la cavidad pélvica, su cabecita, ¿no? Entonces, fíjense que ese detalle nosotros tenemos que apreciar en una imagen, ¿no? En una imagen. Nos puede parecer muchas cosas, pero nosotros tenemos que apreciar esa diferencia de densidades. Tenemos que apreciar la densidad de la imagen, tenemos que apreciar la calidad de la imagen, porque para que se genere una imagen, se aplica factores de exposición. Y cuando se aplican los factores de exposición, el sistema del equipo está funcionando, ¿no? Todo un circuito que va a empezar desde que se prende el equipo, desde que se calienta el filamento del cátodo, y luego la emisión del haz de rayos X gracias a la función que cumple el tubo de rayos X, ¿no es cierto? Entonces, el producto va a ser una imagen, ¿no? Y si hay falla en el equipo, lo que va a dar el síntoma, por así decirlo, va a ser la imagen.
Entonces tenemos que conocer estos dos conceptos para que podamos entender ese desequilibrio, ese equilibrio que yo les digo que tiene que haber en una dosis de radiación, tanto el kilovoltaje como el micro, no está acorde. Entonces se va a reflejar en la imagen. Y eso es lo que ustedes tienen que realizar un mantenimiento correctivo cuando la imagen no es de buena calidad, tomando en cuenta los factores, la distancia, ¿no es cierto? Cómo se está procesando la imagen, qué estructuras se están realizando con cuántos de factores de exposición. Entonces, esa información las vamos a dar nosotros a ustedes para que ustedes hagan el análisis y puedan revisarlo el equipo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó ahora? Se ha paralizado. Bueno, aquí hay varias imágenes. Cuando se utilizan medios de contraste de la misma manera, se va a utilizar más factores de exposición. Cuando se utiliza también estructuras donde se van a necesitar proyecciones en lateral, donde se va a aumentar el espesor. Y aquí también, en este caso, de columna lumbar, fíjense, esta es una proyección anterior-posterior o AP, y esta es la lateral. En esta AP se va a utilizar factores de exposición, por ejemplo, 70 de kilovoltaje, 20 de miliamperes segundo. En la lateral no va a utilizar los mismos factores, van a tener que aumentar a 80 con 30 de miliamperes segundo, ¿no es cierto? Entonces, esos cambios, digamos, de factores de exposición, de acuerdo al espesor, a la densidad de la estructura, también se tiene que valorar la densidad y el contraste. Otro ejemplo, fíjense, aquí es una proyección de frente en AP de muñeca y esta una lateral, ¿no? Aquí tienen una placa, tienen varios clavos que se ha producido producto de una fractura y se ha reducido, ¿no? Se ha hecho el tratamiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una imagen de panorámica de miembros inferiores, desde las caderas hasta los tobillos, ¿ya? Una proyección de frente, de tórax, no es lo mismo los factores de exposición en una lateral. Entonces, ahí hay que apreciar la densidad y el contraste y los cambios. Otros factores que pueden influir muchísimo, no tanto las pantallas intensificadoras, que es la radiología convencional, es la radiación dispersa. La radiación dispersa, principalmente en la práctica, va a ser cuando se abre mucho el campo de irradiación, ¿no? El uso de la rejilla Potterbucky, que es la rejilla que va a controlar la radiación dispersa que está en la mesa, ¿no? El uso de eso o no, entonces también va a influir mucho, ¿no?, en el contraste radiográfico, ¿no? Entonces, el producto de la densidad y del contraste va a ser la nitidez radiográfica, que nos va a permitir, ¿no?, en la imagen ver los contornos, los detalles de una estructura. Y eso es lo que tenemos que nosotros, tanto ustedes como nosotros, que vamos a dosificar, y ustedes que van a calibrar un equipo, tiene que ser bien claro y ustedes identificar también. Por eso también están llevando a ustedes anatomía, para que ustedes también puedan reconocer una estructura, ¿no ve? De abdomen, de pulmón, de un brazo, de un fémur, ¿no? Están llevando anatomía.
Entonces, aquí es la anatomía radiológica donde ustedes tienen que apreciar también los bordes. Y es tan nítido. Eso es, por ejemplo, en una imagen, una fotografía, podemos ahí ver si hay borrosidad, si hay calidad de imagen, podemos ver los contornos, ¿no es cierto? Hasta el color. Entonces, es lo mismo aquí. Tenemos que apreciar también en una imagen radiográfica la nitidez, que exista esos contornos nítidos, como en este caso podemos ver el estómago lleno de aire, podemos ver la nitidez, los contornos bien delimitados hasta el duodeno, ¿no? Podemos ver en una columna, una vértebra, miren, fíjense, los contornos, podemos ver eso, ¿no? En un hueso ilíaco podemos ver también los contornos, la densidad, porque el hueso, todos los huesos, principalmente los largos, huesos largos, va a haber siempre dos tipos de densidades, uno compacto y uno esponjoso. Entonces, tenemos que ver claramente la diferencia entre ambos. Esa es la nitidez radiográfica, la capacidad que tiene una imagen de generar el detalle de la estructura, desde las estructuras más pequeñas, ¿no? Bien. Fíjense aquí cómo la radiología digital, haciendo un cuadro, por ejemplo, a nivel del cúbito, podemos apreciar ambos tejidos, podemos apreciar la parte de los tejidos, músculo, piel, ¿no? Pero fíjense, si aumentamos el contraste, cómo mejoran, ¿no? La nitidez, el contorno, la diferencia de dos densidades. Entonces, eso es lo que tiene que generar un equipo, ¿no? Todo equipo, no solamente en radiología diagnóstica, en tomografía también, porque ahí también se utilizan factores de exposición, como también se utilizan, por ejemplo, en un equipo de mamografía o dental, ¿no? Entonces, todos son digitales y siempre vamos a manipular la imagen. Y eso va a ser el reflejo de cómo está generando, cómo está funcionando ese equipo. Otros factores que también influyen mucho en la nitidez es la aplicación en los protocolos, ¿no? La estructura siempre tiene que estar bien pegada al receptor, ¿no? No puede estar alejada. Cuanto más alejada, no vamos a obtener una calidad de imagen. Siempre tiene que estar en contacto, ¿no? En contacto. Evitar siempre el movimiento, la borrosidad cinética, o sea, evitar que un paciente se mueva, porque ahí sí va a haber este tipo de borrosidad por el material, borrosidades por lo que se mueven, ¿no? La borrosidad genética, o puede haber una borrosidad geométrica que ustedes tienen que determinarlo, ¿no? Tamaño del foco, distancia foco película, cómo nosotros estamos aplicando los protocolos para que no exista esta calidad de imagen, ¿no? Entonces ahí ustedes con solo la imagen van a poder diagnosticar al equipo, ¿no? Entonces, hay borrosidades por distorsión también por la mala posición del paciente, que eso ya es más nuestro que del equipo, por la posición del tubo, mala posición del paciente, o el receptor esté en mala posición, también van a generar imágenes totalmente distorsionadas, ¿no? La posición del paciente es bien importante, que puede alterar, fíjense cómo la silueta cardíaca se puede distorsionar, modificar en tamaño y forma, ¿no? Pero una buena posición, fíjense cómo se puede apreciar en tamaño y forma de una estructura, ¿no? La posición, por ejemplo, en las caderas, miren cómo el agujero obturador se ve mucho más reducido en cuanto a su diámetro longitudinal y en relación a una imagen que sea directamente así perpendicular a la estructura, podemos ver a la estructura de frente, no en una posición más angulada, se modifica la estructura, ¿no? En el caso de la radiología dental, hay modificaciones de posición en el elongamiento o escorzadas, ¿no? Donde la raíz se ve más pequeñita o más larga, ¿no? Entonces son posiciones que pueden
modificar la imagen. Como les decía, la radiología digital ha mejorado muchísimo en la densidad y en el contraste. Y como resultado, una nitidez radiográfica mucho más alta en porcentaje en relación a la radiología convencional, ¿no? Entonces, la radiología digital ha mejorado mucho y ahí sí ustedes también van a poder apreciar los softwares que se manejan en imagenología para que también ustedes puedan también resolver problemas de resolución o de contraste que sí existen también, ¿no? Este tipo de problemas. La radiología digital puede mejorar la calidad sin agregar más dosis de radiación al paciente, ¿no? Miren aquí, vemos el contorno de la vértebra, pero miren cómo mejorando el contraste, la nitidez mejora, ¿no? Los bordes son más nítidos, hasta los picos del oro podemos apreciar ahí, ¿no? Entonces, son dos conceptos que es importante que ustedes las conozcan y ustedes también vayan acostumbrando a su vista, ¿no? Estos dos conceptos. Al final, tres conceptos, que la base es la densidad y el contraste y el resultado es la nitidez radiográfica, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna consulta. Hola, creo que ya se han dormido. Sí, adelante. Los medios de contraste, no estamos hablando de los medios de contraste, estamos hablando de los contrastes de una imagen. Los medios de contraste son diferentes que van a mejorar la visibilidad de una determinada estructura, como en el caso de, a ver, aquí estábamos viendo, ¿dónde está? Como en el caso, por ejemplo, de, aquí había una imagen, como en el caso, por ejemplo, de los intestinos. En una imagen simple, nosotros no vemos el intestino delgado, que es este. Tiene válvulas conviventes y fíjense cómo son sus contornos. Lo relacionan este intestino, por ejemplo, está lleno de contraste, ¿no? Cuando está con menos contraste, se parece pues más o menos a las plumas, ¿no? Esa imagen genera. En una imagen simple, nosotros no vemos el intestino delgado. Esta es una imagen de un intestino grueso, porque vemos sus austraciones, muy diferente a las válvulas conviventes que tiene el intestino delgado, ¿no? Entonces, como les digo, en una imagen simple no la vamos a ver. No vemos ambos, delgado ni grueso. Entonces, para que sean visibles estas estructuras, se utilizan medios de contraste. Medios de contraste. Entonces, al paciente se le da un medio de contraste. En el caso del intestino delgado y grueso, se le da sulfato de bario, ¿ya? Ese sulfato de bario, cuando se lo toma, como en este caso, para ver el tránsito intestinal, miren aquí todo se pinta todo el estómago. Tampoco en una imagen simple no se ve el estómago. Pero miren, con el medio de contraste podemos apreciar la curvatura menor, curvatura mayor, la cámara gástrica. Podemos ver el trayecto del duodeno, fíjense, y va bajando, ¿no? En sus porciones del duodeno y al yeyuno y al ilio, ¿no? Entonces, fíjense que con un medio de contraste podemos hacer de que se pueda ver en una imagen radiográfica esa estructura. Otro ejemplo, las arterias, ¿no? Venas, arterias, no la vemos en una imagen simple. Entonces, para que se las pueda ver, se utilizan otros medios de contraste que son los hidrosolubles, el itraz, el iopamirón.
o el OptiRay, se utilizan eso para que esas arterias y venas se las pueda ver, se las introduce al paciente, ¿no? Esos son los medios de contraste. Otra cosa es un concepto del contraste radiográfico de una imagen. Ya, esas dos cosas las tenemos que diferenciar. El contraste radiográfico es la diferencia de densidades y el medio de contraste se utiliza en estructuras que queremos que se las vea en una imagen radiográfica. O sea, en palabras más sencillas, ¿ya? El medio de contraste va a cumplir esa función de que se pueda apreciar con mayor calidad a esa estructura, se la pueda estudiar gracias a ese medio de contraste. ¿Ya? ¿Estamos claros ahora? No sé quién preguntó esto. Muy bien. Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes vayan practicando y vayan aplicando en una imagen cualquiera, ambos conceptos, ¿no? Ambos conceptos, densidad y radiografía. Wow, ya va a ser las 9. Bien, el otro tema es la radiación dispersa, y es importante porque es uno de los componentes que se utiliza muchísimo, que es el Potter Banqui. Pues aquí vamos a hablar un poco más dónde se encuentra, cómo está hecho, cómo funciona. Ahora depende de ustedes. ¿Seguimos avanzando o descansamos? Creo que todos estamos cansados, empezando por la docente. ¿Qué dicen? Tribuna libre. Un descanso, le dice, mañana tenemos examen. Ya, muy bien, entonces descansamos, ¿ya? Entonces, en este momento voy a pasar esta presentación para que ustedes lo tengan, y en el siguiente, el día martes, vamos a avanzar radiación dispersa. ¿Y cuál más nos toca? Calidad de la imagen, factores. Vamos a hablar un poquito de la radiología convencional para que ustedes lo conozcan. Y después ya directamente entramos a la radiología digital. ¿Ya? Hay muchos temas que no llevan como bioimagenología porque es más dirigido a ustedes, ¿no? Y luego ya vamos a entrar a los equipos y vamos a finalizar con los softwares. ¿Ya? Listo, que tengan buen descanso. Bueno, el tiempo que les queda, bueno, den un repasito y que mañana tengan un excelente examen. ¿Ya? Muchas gracias, les agradezco muchísimo su comprensión y bueno, un abrazo a todos, un abrazo muy cariñoso para que duerman felices. Chao. Hasta luego, dice. Hasta luego. Buenas noches.